Bien, mis queridos, muy bienvenidos a este servicio especial de la Iglesia Camino de Gracia. Hoy, miércoles 20 de diciembre, que el Señor nos permite poder estar juntos y compartir de la palabra del Señor. Y lo que hoy vamos a considerar va a estar basado en el Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 1. Así que, mis queridos, mientras vamos avanzando en el estudio, puedes poner tus comentarios, tus saludos, y al final del estudio vamos a leer los saludos, especialmente si nos están mirando fuera de nuestra frontera natural o de Sydney, de qué suburbio nos estás llamando, para de esta forma leerlo y también compartir y que sea de bendición para otros hermanos. Bien, mis queridos, sin más que decir, entonces vamos a mirar juntos en el Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 1 vamos a mirar verso 16 y posteriormente vamos a mirar algunos versículos más. Así que abre tu Biblia, por favor, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, vamos a considerar juntos el estudio en el día de hoy de la palabra del Señor. Así que mira conmigo el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 16, dice: y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Observa ahora el verso 19, el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció, verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Nunca nos cansamos de poder leer esta historia. Qué bella historia es la historia de Belén, la historia de cuando la eternidad se convierte en tiempo. Y es interesante, hoy vamos a considerar el anuncio que Dios va a dar a José. Y el anuncio tiene que ver con que Cristo es el Salvador, para que él comprendiese lo que estaba ocurriendo. Ya Dios ha dado un mensaje a Zacarías para que él confíe, a María para que ella conozca, y acá para José para que él comprenda lo que Dios está haciendo. Dios no solo se preocupó de profetizar acerca de la venida de su Hijo. En el Antiguo Testamento más de 300 profecías apuntando a Cristo Jesús, sino solamente se preocupó de preparar el camino. Todo el Antiguo Testamento es la preparación de la venida del Redentor, sino que también Dios fue dando profecías específicas, que fue lo que estudiamos el miércoles pasado. Ahora, cuando llega el cumplimiento del tiempo, Dios se encarga también de anunciar específicamente el nacimiento de Cristo Jesús. Como dice Eric Sauer, él comenta lo siguiente: Dios anunció a Zacarías por medio del ángel, Zacarías el padre de Juan Bautista, para señalar que Cristo es el Hijo de Dios. El ángel visita a María para señalar, el mensaje es para señalar que Jesucristo es el Hijo de David. Y en este caso a José se le anuncia que Cristo es el Salvador. Aún hoy Dios hace exactamente lo mismo. Lleva a hombres para que le hablen a otros hombres acerca de la verdad del Evangelio. Es por eso que Pablo en su argumento en Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo invocarán? ¿Cómo van a confesar de quien nunca han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Somos responsables de llevar el mensaje del Evangelio. Ahora, un detalle muy interesante en la narrativa de Mateo es lo que vemos en el versículo 16. Tú vas viendo en las genealogías que engendró, pero observa bien el verso 16. Y Jacobo engendró a José. Mira, Jacobo engendró a José, marido de María, y agrega: de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No se hace mención que José engendró a Jesús. ¿Por qué razón?
porque José es padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Juan menciona que los judíos polemizaban con Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 41, llamándole: nosotros sabemos quién es nuestro Padre, nosotros no somos nacidos de fornicación. Se prestó para duda, para confusión, para argumento en contra de aquellos que rechazaban la persona de Cristo Jesús. Pero para nosotros es claro y notorio: Jesucristo no fue engendrado por José, como dice el texto, sino que fue obra de Dios, de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo señala que Jesús solo nace de María. Nosotros conocemos esto como la concepción virginal de Cristo. Ahí está, versículo 16, es clave. Término, concepción virginal, término que describe la forma en la cual Dios introduce a su Hijo en el mundo, en nuestra tierra, en la humanidad. Es el término que describe la forma en que Dios introduce a su Hijo en la esfera humana, cuando la eternidad se convierte en tiempo. Este es el milagro de los milagros. Recuerda Pablo lo que dice con exclamación: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ahora, el hecho de que Jesús nació solo de María tenía que ser explicado en más detalle, y es precisamente lo que Mateo va a hacer en su escrito. José debe comprender lo que está ocurriendo con ella. Ahora, en medio de la concepción de Jesús no fue un hombre, sino la obra del Espíritu Santo. Leo para ustedes cuando María replica al ángel: ¿cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? En Lucas capítulo 1 verso 35, el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Sería obra del Espíritu Santo, y el poder del Altísimo, del Adonai, del Todopoderoso, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Te cubrirá con su sombra tiene la idea de tener la bendición de parte de Dios, tener la cobertura de parte de Dios, estar bajo el manto de la bendición de Dios. ¿Recuerdas cuando Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? Porque siempre esta idea de sombra tiene que ver con la intervención divina. Por lo tanto, el santo, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, Lucas 1:35, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, o lo santo que nacerá. María no da santidad a su Hijo. Su Hijo es santo porque Él es el Hijo de Dios. Y observa, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De esta forma se habla de Jesucristo como el Hijo del Hombre, aquel que viene a esta tierra. Ahora, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Cuáles fueron esos detalles de la concepción virginal y el nacimiento de Jesús? Mateo nos va a decir lo siguiente. En primer lugar, nos va a hablar de la condición de María al observar el versículo 18. La costumbre judía, quiero hacer mención de esto. Dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Esa es la narrativa del evangelista Mateo. Mateo nos va a detallar, nos va a dar algunas luces del milagro de los milagros. No nos va a explicar la concepción virginal, pero nos va a dar detalles importantes. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, desposada. La boda hebrea constaba de por lo menos tres partes importantes. En primer lugar estaba el compromiso, luego estaba el desposorio y estaba la presentación, y finalmente la gran fiesta y con todos los invitados. La etapa de matrimonio o la boda hebrea constaba de estas tres partes, a diferencia de las nuestras. En primer lugar estaba el compromiso, que era planeado, que era el contrato que hacían los padres de ambos. Era un acuerdo. Los matrimonios orientales eran por acuerdo y los padres trataban ese acuerdo. Luego de un tiempo de firmado ese acuerdo o tratado, darse la palabra, venía la etapa del desposorio, donde legalmente la pareja ya estaba casada, pero no vivían maritalmente, porque se preparaban para la presentación, que era la consumación del matrimonio, con una gran fiesta donde ella traía a sus invitadas, a las doncellas que la acompañaban. Esa era la práctica oriental. Vemos acá, en el caso de María, que ella está en esa etapa, ya el compromiso de los padres fue hecho. Vemos acá que estando desposada María, su madre. Ahora,
La etapa de desposorio, legalmente estaban casados, pero no vivían maritalmente. Y este era un periodo de tiempo aproximadamente de un año de prueba y de responsabilidad, en la cual la mujer, que aún seguía viviendo en la casa de sus padres, ella preparaba su vestidura para aquel gran día del encuentro con su esposo, cuando él le viniese a buscar en esa etapa de presentación, de consumar el matrimonio. Por su parte, el varón, el hombre, preparaba un lugar donde viviese con ella, por lo general en la casa o en la heredad del padre. ¿Recuerdas en el Cantar de los Cantares que puso una bandera sobre mí? Su bandera sobre mí es amor. Ese es el cuadro que hay. Prepara un lugar, un tálamo, una habitación, una casa, donde finalmente él la va a buscar y la trae para consumar y vivir con ella. La finalidad de ese tiempo era para demostrar la fidelidad de ambos y la pureza de cada uno de ellos. Ahora, si se encontraba que ella estaba encinta durante ese periodo, obviamente no era pura, habiendo incurrido en una relación sexual ilícita. En tal caso, el matrimonio podría ser anulado mediante un divorcio secreto o una denuncia pública, porque ella o él no respetaron el compromiso. Era considerado un adulterio. Ahora, María y José estaban en ese periodo de espera cuando se halló que estaba embarazada, pero María no había tenido relaciones sexuales con José, ya que Mateo vuelve, observa conmigo en el capítulo 1, Mateo vuelve a enfatizar la pureza la pureza y la virginidad de María. Dice el verso 25, pero no la conoció, esto es José, a María, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El término conocer acá es un eufemismo que implica que no tuvo relaciones sexuales hasta el nacimiento de Jesucristo. Ok, entonces no fue perpetuamente virgen. En primer lugar, hemos visto entonces en la condición de María, hemos visto la costumbre judía y estaba en la etapa de desposorio. En segundo lugar, vemos en verso 18 la concepción virginal. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí tenemos algo que para José va a ser traumático. Ahora, pero para nosotros es clave. Antes que se juntasen, antes de tener intimidad sexual, ella está embarazada. Esta es la convicción de Mateo y es la fe de los cristianos. Creemos en el nacimiento virginal de Jesús, no la perpetuidad virginal de María, sino en la concepción virginal. Creemos que el nacimiento de Jesucristo es obra del Espíritu Santo en completa virginidad de María. Eso es doctrina fundamental. ¿Por qué creemos esto? Porque creemos que la obra del Espíritu Santo permite la formación de la segunda persona de la Trinidad en el vientre de María. Es decir, que comienza a nacer o a crecer, se forma y crece el niño Dios. El creador del universo viene a formar parte de la esfera humana en la condición más humilde y más dependiente. Él va a depender de una muchacha de no más de 15, 16 años de edad. Quienes creemos en la deidad de Cristo y sus milagros, no dudamos en ninguna manera en el nacimiento y la concepción virginal de Cristo. ¿De qué otra manera el Padre pudo haber convertir al Verbo en carne, que esa persona divina se convirtiese en humanidad? De esta forma se cumple la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, que de la descendencia de la mujer vendría el gran Redentor. Sin padre, con una madre humana, con obra divina, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta es una noticia muy fuerte para José. Él está profundamente enamorado, pero oír que está embarazada y que él no ha intimado sexualmente con ella es para estremecer. La historia obviamente está relatada para nosotros en Lucas 1:34 al 35. Hemos visto la condición de María. Veamos ahora el verso 19, el conducir de José. ¿Cómo José va a tomar esta noticia? Observa lo que dice el verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Veamos ahora el ejemplo de José, su gran decisión de amor también. José, su marido, María le dijo a José que estaba embarazada. ¿Cómo hubiese reaccionado tú o cómo reaccionan las personas frente a una noticia tan fuerte como esta? Y no eres tú el cónyuge o la persona involucrada. Para José no fue algo fácil.
para asimilar. Mira lo que dice el texto. Mateo dice lo siguiente, hablando del conducir de José, como era justo. El término justo era de carácter recto, reflexivo, de buenos sentimientos. Este es un hombre que ama y no quería infamarla, no quiso. El término infamar significa exponerla públicamente. Esta acción evidenciaba su gran amor por ella. El adulterio cometido durante el tiempo de desposorio era castigado, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 22, versos 23 y 24, con la muerte, con la lapidación. Como era justo, y no quería difamarla, exponerla a un caso que posiblemente generara el mal comentario y finalmente muerte, quiso dejarla secretamente. Ahora es interesante él pensando cuál sería la mejor alternativa. Al retirarse, al salir él llevaba la vergüenza sobre sí, pero no reaccionaba de tal forma de dañarla a ella. Quiso dejarla. El término dejar, esta palabra dejar, es la base de la palabra divorcio. En otras palabras, él tomó la decisión de divorciarse de ella secretamente. MacArthur señala que el plan de José era divorciarse secretamente de María. Por su amor por ella, decide dejarla. El término dejarla es divorciarla. Ahora, él va, por así decir, va a anular su matrimonio, va a divorciarse en secreto. Él pudo hacerlo en secreto o exponerla públicamente. El secreto era un acuerdo con un par de testigos, se podía divorciar legalmente, que era también parte de la costumbre hebrea. Pero el denunciarla significaba vergüenza y posiblemente muerte para ella por adulterio. Ahora, el carácter de José se evidencia al resistirse a infamar a su prometida, repudiándola delante de testigos, según la costumbre, sino que se refrenó su reacción al hacer su justicia. Él de esta forma, dejarla secretamente llevaría en cierta forma la carga, el peso, guardaría silencio y no le expondría a ella. Fue una decisión de amor. Es por eso que vemos acá no simplemente la condición de María en la etapa de desposorio, está embarazada, sino que al conducir de José, él reflexivamente está pensando cuál será la mejor decisión, y él llega a la convicción: voy a dejarla, voy a hacer un divorcio con un par de testigos en forma secreta y luego la voy a dejar para que ella quede en libertad. Mira ahora, pensando él en esto, observemos ahora el verso 20-21, cómo aparece un comunicador celestial. Lo primero que observamos en verso 20 es la aparición del ángel. Verso 20 dice lo siguiente: y pensando él en esto, este es José en forma reflexiva. No se nos dice qué es lo que está pensando, pero imagínate, él amaba a María con sinceridad, pero había recibido una noticia desastrosa en su vida, en su relación. ¿Cuán importante es ser lento para la ira? Grande, lento y reflexivo, lento para la ira. Proverbios 21, verso 5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Es decir, el que rápidamente reacciona hará locura. Si él tomó su tiempo de reflexión y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. Es posible que por un momento él pensaba: me habrá engañado, será cierto lo que me dice. Ahora, él es un judío, es un hebreo, él es un descendiente de David. Lo dice las escrituras. José, Jacobo engendró a José, marido de María, y vemos acá la descendencia que se presenta, que es la descendencia de David y que llega también a José. José es un descendiente de David. Él conoce la profecía, él sabe acerca de la Virgen, él sabe que Dios ha dado una señal a la nación de Israel. Es por eso que él piensa: ¿será cierto? ¿Será que realmente María es la escogida? ¿Es el cumplimiento de la señal de la Virgen que habló el profeta Isaías? Y él le dijo: mira, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Qué interesante cómo el mensajero de Dios entra en la mente y en el sueño de José, y le dijo: José, hijo de David. ¿Ves? Él es hijo de David, descendiente de David. No temas, mira el mandato: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella
es engendrado del Espíritu Santo. El término es clave. Él tenía que comprender que el estado en el cual se encontraba María no es por infidelidad, sino que ella es la elegida, es causa, obra del Espíritu Santo. Ella es el cumplimiento de la promesa de Dios. Veo algo muy interesante, cómo un ángel puede entrar en la mente humana, pero también debemos entender que Dios en el pasado habló muchas veces y de muchas maneras, pero ahora Él está hablándole a través de este mensajero angelical a José para que él comprenda, para que él entienda. Ahora, Dios hoy no está utilizando ángeles para hablarnos. A través de las páginas de las Escrituras, Dios lo utiliza, pero hoy tenemos nosotros la palabra profética segura. Otra cosa importante, en la cultura hebrea, los hebreos siempre estaban acostumbrados a recibir una revelación de parte de Dios acompañada de una señal. La nación de Israel siempre se movió por señales. Es por eso que 1 Corintios 11:22 dice, porque los judíos piden señales. Ahora, es interesante que en capítulo 5, verso 7 de 2 Corintios se nos dice que la iglesia no anda por señales, sino por fe. Veamos entonces el comunicado celestial, la aparición de un ángel. Veamos ahora el anuncio del ángel. ¿Cuál es? Verso 21. El anuncio es claro. A José se le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este hijo único de la Virgen tendría un nombre especial. Llamará su nombre Jesús. El Cristo sería llamado Jesús. Yeshua que del Antiguo Testamento, que significa Jehová es salvación. Es decir, que Jesucristo, que el Cristo vendría con una misión, vendría a ser el Salvador. Sabemos que Él traería victoria, sabemos que Él traería un reino, sabemos que Él traería justicia, sabemos que Él restauraría la nación de Israel, pero también sabemos que Él sería el Salvador de la humanidad, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino primero a los suyos, a la nación de Israel. Sin embargo, los suyos no le recibieron. Conocemos Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación se extiende también a nosotros, los gentiles, por medio de la predicación del evangelio. Ahora es clave en Juan capítulo 1, verso 12, que dice más a todos los que le recibieron y a los que creen. Y el orden de los tiempos o lo de los verbos es primero recibir y luego creer. ¿Por qué? Porque el creer en las Escrituras no es solamente un ejercicio intelectual, sino que es responder y confiar. Y como Juan viene hablando en su evangelio, que la nación de Israel rechazó al Mesías, ahora se entiende que los que reciben al Mesías, le dan la bienvenida, son los que creen en Él, los que reconocen su obra. Ellos son los que se convierten en hijos de Dios, que incluye obviamente el arrepentimiento, el reconocimiento y el rendimiento a Cristo Jesús. Es de vital importancia que José comprendiese lo que estaba pasando con María. Esa es la razón del mensaje del ángel. No temas, recibe a María, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es el cumplimiento, porque Él vendrá a salvar a su pueblo. Hemos visto la condición de María, hemos visto el conducir de José, un hombre justo, reflexivo, que amaba a María. Hemos visto el comunicador celestial. Él reflexiona, aparece un ángel, le habla en el sueño, le da un mensaje. Veamos ahora el cumplimiento del plan divino. Si observas bien acá en verso 22, si tienes tu Biblia en Mateo, en tu Biblia abierta en Mateo capítulo 1, verso 22, leerás lo siguiente. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. Vemos acá que ahora es un comentario del evangelista, del escritor. Esto es ahora el comentario del evangelista. Es su interpretación de la profecía. Y él está pensando, y aquí, verso 23, la Virgen, he aquí una Virgen concebirá. Este hijo nacería de acuerdo al plan eterno de Dios. Lo que Mateo está insertando acá es su interpretación acerca de la profecía. Y él está interpretando la profecía de Isaías, capítulo 7, verso 14, que ocurrió 700 años antes, de forma literal, y lo está aplicando a la persona de Cristo Jesús, ya que él menciona, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros.
Qué interesante. Esta profecía declara que vendría alguien que daría luz, que sería una señal, que sería una virgen, que sería una señal para la nación de Israel, y que ese nacimiento, que en concepción virginal, y que ese hijo que nacería sería llamado Emmanuel. Y esto es importante porque nosotros sabemos que Emmanuel significa, como dice el traductor, que traducido es Dios con nosotros, o mejor dicho, entre nosotros está Dios. En otras palabras, el que nace es el Hijo de Dios en forma humana, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, cuando Cristo viene en esta tierra, viste su deidad de humanidad. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. En la teología a esto se le llamó desde el siglo II y III la unión hipostática, que significa que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, que Jesucristo es una persona divina que adquiere para sí atributos divinos. No es una persona divina y una persona humana, serían dos personas. Jesucristo es una persona divina y que al humanarse recibe naturaleza humana y vive en esta tierra en completa dependencia al Padre como un hombre, no dejando de ser Dios, pero dejando el ejercicio activo de sus atributos como Dios para vivir en dependencia del Padre y también del poder del Espíritu Santo. El anuncio a José que Cristo es el Salvador. José tenía que comprender esta gran verdad. Hemos visto la condición de María. Está embarazada en la etapa de desposorio. Vemos ahora el conducir de José. Quiso dejarla, divorciarse secretamente de ella para no exponerla públicamente. Y pensando cómo lo iba a hacer en la transición, el ángel aparece un comunicador celestial. Es un ángel que aparece, le habla en sueño y le da un enunciado y le confirma lo que está ocurriendo en ella es tal cual como ella lo ha dicho. Es la obra de Dios. José lo va a entender porque él es de la descendencia davídica. Él conoce la profecía como todos los hebreos también la conocen. Veamos ahora la comprensión de José, versos 24 y 25. ¿A qué conclusión llega él? Observemos ahora la comprensión. Recuerda que esta visita es para que José comprenda lo que está ocurriendo con María. Despertando, dice el verso 24, despertando José del sueño, quiero que prestes atención a dos verbos interesantes. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Observa los dos verbos. Hizo, que tiene que ver con, respondió en obediencia, despertando de José del sueño, él hizo como el ángel del Señor le había mandado, fue obediente, y recibió, le dio la bienvenida, tomó a María como su propia esposa, sin dudar. Sin duda, José y María tendrían que enfrentar muchos malos entendidos. Ya les citaba Juan capítulo 8, verso 41, donde a Jesús le decían a Jesús, los judíos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Fue la forma de los judíos para difamar a la persona de Cristo Jesús. De hecho, Satanás siempre ha atacado a la verdad del nacimiento virginal, porque cuando lo hace, niega a la persona y obra. Recuerda que lo que le da valor a la obra de Cristo Jesús es su persona, lo que Él es. Notamos los dos verbos, hizo y recibió, que evidencian fe, que evidencian creer, que Él crea el mensaje de Dios recibido en sueño. Su amor por Dios y su amor por María le hicieron estar dispuesto a llevar el oprobio por Cristo. Cerremos nuestra consideración hoy con el verso 25, el cumplimiento del plan divino, y veamos ahora la comprensión de José. José comprende, pero no la conoció, y este es un dato muy interesante de Mateo, pero no la conoció. Te decía que el término conocer acá, verso 25, es intimar sexualmente, pero se utiliza la palabra conocer como un eufemismo, que es como rebajar la expresión para que no suene tan fuerte, pero el texto es, no tuvo intimidad sexual con María hasta que dio a luz a su primogénito, su primer hijo. Eso significa que tuvo más hijos y le puso por nombre Jesús, es decir, que él actuó en completa obediencia. José llevó a su propia casa a María, pero no tuvieron relaciones sexuales hasta que ella dio a luz a su hijo, y aquel verbo, como dice la Escritura, fue hecho carne, nació entre nosotros y vivió en completa dependencia en Dios. Qué interesante reflexión, qué interesante anuncio. El anuncio a José que Cristo es el Salvador,
que el Cristo es el Salvador, para que él comprendiese. Solo dos reflexiones al cerrar nuestro tema en el día de hoy. Primero, José le dio su amor incondicional a María, porque amaba a su Dios en una forma incondicional. ¿Lo tienes? José le dio su amor incondicional a María porque amaba a su Dios en forma incondicional. Creyó a Dios. El mensaje de Navidad debe hacer de nosotros personas diferentes y mejores. José fue diferente y mejor. Él ya mostraba su amor al no querer denunciarla, acusarla, sino dejarla o divorciarla secretamente. Él le mostró ya su amor, no queriendo exponerla, pero aún le evidencia más su amor cuando le da la bienvenida, a pesar de que eso traería en el tiempo muchos comentarios. José le dio su amor incondicional a María porque amaba a su Dios en una forma incondicional. El mensaje de Navidad debe hacer de nosotros personas diferentes. ¿Lo tienes? Este mensaje debe hacer de nosotros personas diferentes. Y otra segunda reflexión es, José comprendió y dio su amor. Si usted comprende el regalo de la Navidad, debe también dar amor a otros. Debe haber cambios en nuestras vidas. Si amamos a nuestro Señor Jesucristo, si amamos su obra, si hemos comprendido su gracia, lo que de gracia hemos recibido, de gracia también debemos dar. José amó a Dios y amó también a María y su entorno y a su hijo, a pesar de que era su hijo adoptivo. José comprendió y dio su amor. Ahora, si usted comprende el regalo de la Navidad, debe también dar amor. Y aproveche esta oportunidad, estos días, para expresar su amor, no simplemente en palabras. Hágalo en forma práctica. Esforcémonos un poquito y expresemos nuestro amor de una forma práctica y tangible. De esa forma estamos evidenciando nuestro amor. Palabras suenan bien, pero las palabras se las lleva el viento, pero los actos, las acciones son permanentes y quedan en el recuerdo de la mente de las personas. El anuncio a José que Cristo es el Salvador del mundo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, por esta linda oportunidad que me concede de compartir tu palabra. Te agradezco por mis hermanos y hermanas que están junto a nosotros y que lo que hoy hemos reflexionado con respecto a este nacimiento tan especial sea un tiempo de bendición, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por este lindo tiempo de compartir tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.